Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Tania. Hoy estamos en nuestra clase número 13 y vamos a comenzar con el capítulo 4. Para hacer simplemente un breve resumen de lo que vimos hasta ahora, en el capítulo 1 hablamos sobre el alma animal de la persona, en el capítulo 2 hablamos sobre el alma divina, en el capítulo 3 hablamos sobre las fuerzas del alma, que estas fuerzas se corresponden a los que son las sefirot, las fuerzas creativas de Dios. Y hoy en el capítulo 4 vamos a empezar con un tema nuevo que tiene que ver con las vestimentas del alma. Pero como siempre, antes los voy a compartir aquí en los comentarios para que puedan seguir el Tania desde adentro, imprimírselo desde la página de Chabad. Entonces, estamos en el comienzo del capítulo 4. El Alter Rebbe dice lo siguiente. Además de las 10 facultades, o sea, además de las 10 fuerzas que vimos en la clase anterior, de las 10 fuerzas del alma, las 3 intelectuales y las 7 emocionales, Jochma, Binah, Daat, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut. O sea, aparte de estas 10 facultades, estas 10 fuerzas del alma, cada alma divina, porque acá estamos hablando en particular del alma divina y en su relación con Dios. Pero vamos a ver que también el alma animal también tiene lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy, que son las vestimentas del alma. Dice así, además de las 10 facultades, cada alma divina, Nefesh Elokit, posee 3 vestimentas. Estas son, ¿cuáles son las 3 vestimentas del alma? El pensamiento, el habla y la acción. Y trae entre corchetes, tal como haya en expresión en los 613 mandamientos de la Torah. Y vamos a explicar un poquitito qué es el concepto de las vestimentas del alma. Si nosotros miramos en las vestimentas físicas de una persona, nos preguntamos cuál es el objetivo por el cual la persona usa vestimentas. ¿Por qué la persona se viste? Entonces vamos a encontrar muchas respuestas. Primero, obviamente, por pudor. La persona se viste por pudor. También la persona se viste para protegerse del clima, tanto del frío como del calor. Y también la persona se viste de alguna forma para embellecerse. Las vestimentas embellecen a la persona. Entonces, prestemos atención. ¿Qué función cumplen las vestimentas? ¿Las vestimentas ocultan o las vestimentas revelan? Entonces depende. Por un lado, ocultan el cuerpo, pero por otro lado, revelan lo que la persona quiere mostrar por intermedio de las vestimentas. Exactamente lo mismo es con las vestimentas del alma. ¿Qué objetivo cumplen las vestimentas del alma? Por un lado, las vestimentas del alma ocultan el alma, porque el alma, por más que quiera, sería imposible que se pueda expresar por intermedio de una vestimenta, como vamos a ver, por ejemplo, por intermedio de la palabra. Lo que la persona, por ejemplo, siente, a veces es imposible expresarlo por intermedio de la palabra. Como vemos cuando dos personas hace mucho tiempo que no se ven, entonces se abrazan y se miran a los ojos. Sin embargo, no hay palabra que pueda expresar ese sentimiento en ese momento. Después, cuando ya un poquitito se apaciguó el sentimiento, ahí pueden expresar cuánto uno extrañó al otro por intermedio de la palabra. En otras palabras, la palabra no puede contener totalmente a lo que siente el alma. Por eso decimos que las vestimentas, por un lado, ocultan al alma. O, por ejemplo, una persona, un maestro, cuando tiene que enseñar un concepto a sus alumnos, entonces él de alguna forma no puede enseñar el concepto como él lo entiende en su totalidad, sino que él tiene de alguna forma que ocultar su pensamiento y transmitir de acorde a sus alumnos. Las vestimentas, de alguna forma, ocultan al alma. Pero por otro lado, las vestimentas revelan al alma. Porque ¿cómo yo sé lo que pasa dentro de una persona si no es por intermedio de lo que la persona hace o lo que la persona dice? No hay forma. Si una persona no habla, si una persona no hace, yo no puedo saber lo que pasa en su interior. Entonces, de alguna forma, las vestimentas del alma revelan lo que pasa dentro del alma. Y por eso el Alter Rebbe dice que el alma, más allá de como explicamos en los primeros 2 capítulos que existe la esencia del alma, y como explicamos en el capítulo anterior, en el capítulo 3, que existen también lo que son las fuerzas del alma,
hasta ahora todo eso tenía que ver con la persona consigo mismo. Sin embargo, no es suficiente en este mundo cuando la persona está consigo mismo, sino que necesita de alguna forma expresar eso que pasa dentro de él. ¿Cómo la persona expresa lo que pasa dentro de él? Por intermedio de las vestimentas del alma. Y como dice el Alter Rebbe, lo leo nuevamente, que las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla, el pensamiento, lo que la persona piensa, el habla, lo que la persona dice, expresa, y la acción, lo que la persona termina haciendo. Para analizar un poquitito, si yo les pregunto a ustedes, cuando una persona, por ejemplo, comete un pecado, cuando una persona engaña, por ejemplo, ¿qué es peor? ¿Engañar en la acción concreta? ¿Engañar en palabra o engañar en pensamiento? Entonces, normalmente uno está acostumbrado a decir que es mucho más grave el engaño en la acción, obviamente. Nadie va a juzgar a otra persona porque engañó en su pensamiento, que seguramente nunca se va a enterar. La respuesta es correcta, pero depende de dónde lo miremos. En lo que refiere al prójimo, es mucho más grave cuando yo engaño en la acción concreta, porque el daño que le genero al otro en la acción es mucho más grave que el daño que yo le genero por medio de la palabra. Y ni hablar que el daño que yo le genero por medio del pensamiento, el otro seguramente nunca se va a enterar. Sin embargo, en lo que refiere a uno mismo, el daño que uno se hace por intermedio de un pecado es mucho más grave cuando uno hace un pecado con el pensamiento que con la palabra y con la acción. ¿Por qué? Porque ¿qué es más cercano a uno? ¿Lo que uno hace, lo que uno dice o lo que uno piensa? Entonces está explicado en Hasidut que la vestimenta del pensamiento del alma es una vestimenta muy cercana al alma. Es una vestimenta, de alguna forma, como podríamos decir, es como una ropa interior del alma. Es una ropa que está muy pegada al alma. Por eso la persona, cuando comete un error en su pensamiento, eso mancha mucho más su alma que cuando comete un pecado con su palabra y mucho menos cuando lo hace en la acción. Lo que pasa es que en este mundo físico y terrenal nosotros nos guiamos por las acciones. Nadie va a juzgar por los pensamientos. Podemos juzgar por las palabras, pero en lo concreto lo que vale son las acciones. Entonces, Hasidut nos enseña que es verdad que tenemos que cuidar la acción, pero en lo que refiere a nosotros tenemos que cuidar la palabra y mucho más nuestros pensamientos. Entonces vamos a continuar, estamos en el capítulo 4, nuevamente para los que se están acoplando ahora les voy a compartir para que tengan el Tania para imprimirse. Entonces, otra vez, las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. Si podemos comparar vestimentas, por ejemplo, el cuerpo de alguna forma también es una vestimenta del alma. Sin embargo, el cuerpo es una vestimenta del alma que está pegada al alma. Y la ropa, esta camisa que yo tengo, no es una vestimenta que está pegada al alma. La ropa yo me la puedo cambiar. La ropa constantemente uno se está cambiando. Sin embargo, el cuerpo está tan pegado al alma que responde inmediatamente a los deseos del alma y vive por intermedio del alma. Por eso decimos que el cuerpo, de alguna forma, es una vestimenta del alma, pero es una vestimenta que se dice lebuya meyujad. Es una vestimenta que está pegada. De la misma forma están las diferencias entre lo que explicamos en el capítulo anterior, lo que son las 10 sfirot del alma, es como vendría a ser una vestimenta pegada al alma. Y en este capítulo están las vestimentas que son de alguna forma más separadas del alma. Por eso la persona puede hacer o dejar de hacer. Por ejemplo, una persona que roba. Una persona que roba es un ladrón. Sin embargo, cuando él deja de robar y devuelve lo que robó y se arrepiente, entonces deja de ser un ladrón. O sea que la acción la persona puede hacer y puede dejar de hacer inmediatamente. La palabra la persona puede decir y puede callarse la boca. El pensamiento, nosotros sabemos que no existe dejar de pensar. La persona nunca puede interrumpir su pensamiento. Sin embargo, puede cambiar su pensamiento. Por eso decimos que el pensamiento es lo más cercano al alma, de la misma forma que el alma está constantemente en movimiento, viva,
El pensamiento, al estar tan pegado al alma, no puede interrumpirse nunca. Sin embargo, sí podemos cambiar el pensamiento. Entonces, el Alter Rebbe dice que el alma tiene 3 vestimentas: pensamiento, palabra y acción, tal como hayan expresión en los 613 mandamientos de la Torá. Como vamos a ver ahora, ¿qué son los 613 mandamientos de la Torá? Es la ley judía. Son los preceptos que todo yehudí tiene que cumplir. Y por intermedio, como vamos a ver ahora, que la persona cumple con los 613 mandamientos, cumple con el Shulchan Aruch, con el código de ley judía, por intermedio de eso le da expresión a su alma. Voy a hablar de adentro y sigue así, estoy en el tercer renglón. Porque cuando una persona cumple activamente todos los preceptos que requieren acción física, cuando un yehudí cumple con todos los preceptos en la acción, o sea, utiliza la vestimenta de la acción de su alma. Por ejemplo, cumplir de colocar los tefilim. Y con su poder de habla se ocupa con explicar todos los 613 mandamientos y las leyes que gobiernan su mandamiento. La persona utiliza su palabra para explicar, para estudiar o para explicar los mandamientos de la Torá. Y con su poder de pensamiento comprende todo lo que es capaz de entender en el Pardés de la Torá, y ahora voy a explicar. O sea, nosotros sabemos que en la mitzvah de Torá existen 2 canales. Existe lo que se llama el estudio de la Torá, Talmud Torá, y existe lo que se llama Yediat Torá, el conocimiento de la Torá. El Talmud Torá, una persona, por ejemplo, que está leyendo todo el día Torá, los 5 libros de Moshe, cumple con esa mitzvah, aunque no entienda nada. Por eso vemos que cuando un yehudí va al Beit HaKnesset y sube a la Torá, dice la barajá, aunque no entiende lo que está escrito y quizás no sabe ni hebreo. ¿Por qué? Porque por medio de leer o de escuchar que el otro lee la Torá, uno cumple con la mitzvah de estudiar Torá, de Talmud Torá. Talmud Torá uno lo cumple por intermedio de leer la Torá. Sin embargo, Yediat Torá, o sea, Talmud Torá uno lo cumple por medio de la palabra. Yediat Torá es otra mitzvah. Uno no cumple la mitzvah de Yediat Torá, de conocer la Torá, por intermedio de repetir la palabra. No. Si una persona, por ejemplo, estudia Torá y no entiende lo que está leyendo, no cumple con la mitzvah de Yediat Torá. Entonces acá habla de las 2 cosas. La mitzvah de decir Torá y la mitzvah de entender Torá. Otra vez lo voy a leer para que lo podamos entender. Y con su poder de habla se ocupa con explicar todos los 613 mandamientos, esos Divrei Torah, Talmud Torah, y las leyes que gobiernan su cumplimiento. Y con su poder del pensamiento comprende todo lo que es capaz de entender en el Pardés de la Torah. El Pardés es un acrónimo de los 4 niveles de entendimiento de Torah: el Pshat, el Drush, el Remes y el Sod, que son los 4 niveles: el sentido sencillo, lo que es el Midrash, lo que nos viene a enseñar, y la parte oculta de la Torah. Entonces, cuando la persona se ocupa en entender la Torah en todos los niveles, y que realmente cada nivel está dividido en niveles, en subniveles, entonces los 613 órganos de su alma están investidos todos en los mandamientos de la Torá. Hasta ahora nosotros habíamos hablado que el alma está compuesta por 10 fuerzas. Y acá viene y nos habla que el alma está compuesta por 613 órganos. ¿Qué significa esto? Realmente el alma es como que tiene, alegóricamente, es como que tiene órganos, que son 613. Y por intermedio de cumplimiento de cada una de esas 613 mitzvot, la persona de alguna forma se conecta con Dios. Se conecta por intermedio de la mitzvah. Me van a decir, pero hay mitzvot que no podemos cumplir. Hoy en día, por ejemplo, de las 248 mitzvot positivas podemos cumplir menos de 100, según muchos legisladores. Por ejemplo, hoy en día no existe hacer ofrendas. Hoy en día todas las leyes que tienen que ver con el Beit HaMikdash no las podemos cumplir. Entonces, ¿cómo cumplimos? Bueno, ¿qué mejor ejemplo? Por ejemplo, hay mitzvot que tienen que ver con el rey. Bueno, las mitzvot que tienen que ver con el rey, de alguna forma, cuando él cumple esa mitzvah, exime al pueblo de lo que es la responsabilidad de cumplir esa mitzvah.
Hoy en día, por ejemplo, que no tenemos ni rey y no tenemos ni Beit HaMikdash, entonces existen de alguna forma sustitutos a esas mitzvot. Uno de esos sustitutos es el estudio de esa mitzvah. Se dice que cuando una persona estudia las leyes de las ofrendas, es como que uno hizo una ofrenda. Hoy en día también cuando una persona hace tefilá, por intermedio de la tefilá, es de alguna forma un sustituto a la ofrenda. Entonces, cuando la persona cumple con su pensamiento, con su entendimiento, con su palabra y con su acción, los 613 mandamientos de la Torá, por intermedio de eso, conecta los 613 órganos que tiene su alma con el Creador. ¿Qué significa que el alma tiene como órganos? Entonces nosotros explicamos, más adelante vamos a explicar, que por ejemplo, ¿cuál es la función de un órgano en el cuerpo? Por ejemplo, los ojos. Entonces está explicado que los ojos, de alguna forma, son un recipiente para proyectar la fuerza del alma de la visión. O sea, el ojo realmente tiene dos partes, lo que es la parte física y lo que es la parte, llamémosla, su función, la parte espiritual del ojo, que es la visión. Porque una persona puede estar completamente sano en sus ojos y quizás no ver. ¿Por qué? Porque la fuerza de la visión no se inviste en el ojo. Entonces, por intermedio del ojo, que es un recipiente, atrae la fuerza del alma. Lo mismo son las mitzvot. Vamos a ver más adelante, en este mismo capítulo, que las mitzvot son vestimentas, o mejor dicho, son órganos del alma, que por intermedio de esos órganos uno proyecta la fuerza de la divinidad en este mundo. Pero vamos a hablar de adentro, no nos adelantemos. Entonces, dice así. Específicamente, sigo leyendo, capítulo 4, específicamente el Chabad, se refiere a Jochma, Binah y Dat, de su alma, está investido en la comprensión de la Torá. La persona tiene su cabeza ocupada y preocupada en entender Torá. Que él comprende los 4 niveles del pardés de la Torá. La persona se esfuerza, como dijimos recién, a entender la Torá en todos sus niveles. Porque hay gente, por ejemplo, que quizás tiene más una inclinación a lo que es la parte del sentido literal de la Torá. Hay gente que le gusta más los midrashim, hay gente que le gusta más la parte mística, hay gente que le gusta más la parte de la enseñanza. Sin embargo, no hay ningún problema que uno sienta más atracción para una parte de la Torá y dedicarse a eso. Pero no tiene que ser una dedicación exclusiva a eso. ¿Por qué? Porque por cuanto que la parte sod de la Torá es parte de la Torá, la parte del pshat es parte de la Torá, también la persona tiene que ocupar de esas partes de la Torá. Entonces, cuando la persona comprende los 4 niveles del pardés de la Torá, hasta el máximo de su capacidad mental, y conforme a la raíz de su alma en lo alto, porque de la misma forma que la persona, nosotros sabemos que tiene un coeficiente, un IQ, un coeficiente intelectual, también existe como un coeficiente espiritual del alma de la persona, que nosotros no lo podemos saber, por lo menos yo no lo sé. Entonces la persona tiene que esforzarse de acuerdo a su capacidad. Una persona que tiene cabeza para poder estudiar Torah como corresponde y se dedica simplemente a estudiar maices y leer maices la Torah, es muy lindo un maice, sin embargo, es como que le están dando una Ferrari a la persona y lo único que hace con la Ferrari es ir de acá a la esquina a 10 por hora. Si tenés una Ferrari, usala como Ferrari. Si no, para eso hubiera sido suficiente con una bicicleta. Si Hashem te dio una cabeza para poder entender Torah como profundamente hablando, y vos te ocupás simplemente de estudiar historias, que es muy importante, pero para eso no hacía falta tanta cabeza. Entonces la persona tiene que esforzarse de acuerdo a su capacidad. Esto es lo que está diciendo acá. Hasta el máximo de su capacidad mental y conforme a la raíz de su alma en lo alto. Y las midot, a saber, las emociones de temor y amor. O sea, que la persona despierta lo que son la parte intelectual de su alma. Y también despierta las emociones de temor y amor a Dios juntos con ramificaciones y derivados. Están investidas en el cumplimiento de los mandamientos de acción y de palabra
significado de palabra, el estudio de la Torá, que es equivalente a todos los mandamientos. Como siempre decimos, que Talmud Torá, que Neret Kulam, el estudio de la Torá, es equivalente a todos los mandamientos de la Torá. Cuando una persona está estudiando Torá, de alguna forma está exento de todo el cumplimiento de las mitzvot. Porque el amor, realmente, el amor a Dios, es la raíz del cumplimiento de la totalidad de los 248 mandamientos positivos. Si una persona quiere ponerse tefilim, tiene que amar a Dios. Una persona se puede poner tefilim sin amar a Dios. Un yehudí se puede poner tefilim sin creer en Dios. Sin embargo, como la práctica lo dice, eso no va a tener un sostén en el tiempo. Como dice acá el mismo Tania, no va a tener un sostén. ¿Por qué? Porque hoy lo hiciste, pero si vos no vas a tener el motivador, la motivación que te lleve a cumplir esa mitzvah, entonces no vas a tener ese empuje. El amor a Dios, cuando uno ama a Dios, eso me lleva a mí a cumplir con los 248 mitzvot positivas. Es como cuando una persona ama a alguien, siempre se pregunta, ¿qué puedo hacer por él? Si yo amo mucho a una persona, estoy constantemente preguntándole, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Qué puedo hacer por vos para ayudarte? ¿Qué puedo hacer por vos para servirte? Si yo amo a una persona, constantemente quiero hacer lo que esa persona espera de mí. Lo mismo con Hashem. Si yo amo a Dios, entonces constantemente me estoy preguntando, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Entonces constantemente estoy cumpliendo las mitzvot porque lo amo a Dios. Como dice el Alter Rebbe, porque el amor es la raíz del cumplimiento de la totalidad de los 248 mandamientos positivos. De él emanan, del amor emanan los 248 mandamientos positivos, y sin él no tienen verdadero sostén, lo que dijimos recién. Sin amor no tiene sostén los mandamientos. Vamos a explicar más adelante de que el amor y el temor a Dios son como las alas de un pájaro que hacen volar al pájaro. Tenés el cuerpo, pero te falta lo que es el poder volar. Si vos no tenés el amor, no podés volar. Si vos no tenés las alas, no podés volar. Y sin él no tienen verdadero sostén, porque aquel que los cumple, en verdad, aquel persona que cumple las mitzvot de Hashem es el que ama el nombre de Dios, es la persona que ama a Dios. Es el que ama el nombre de Dios, desea sinceramente unirse a Él. Si yo amo a Dios, me quiero unir a Dios. Si yo tengo una persona que admiro, quiero estar cerca de Él. Si yo hay una persona, un cantante, por ejemplo, que yo admiro, si viene a la Argentina, quiero estar lo más cerca. Si voy a tener plata, voy a pagar el lugar más cerca para estar de Él. Si yo amo a Dios, quiero estar cerca de Dios. ¿Y cuál es la única forma que puedo estar cerca de Dios? Es por medio de cumplir su voluntad. Una persona, por ejemplo, le preguntan, ¿querés ponerte tefilim? Y la persona dice, no, yo soy judío de corazón. Una respuesta que realmente, si se la pone a pensar, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si realmente sos yehudí, sos judío, y realmente amás a Dios, de alguna forma querés estar cerca de Él. ¿Y cuál es la única forma de estar cerca de Dios? No es diciendo te amo Dios, sino es haciendo lo que Dios espera de mí. Es como que un hombre le diga a su esposa, te amo, pero nunca hace nada por ella. Te amo, pero no ayudo en la casa. Te amo, pero no ayudo con la ropa, con los chicos. Hasta ni saco la basura. Si te amo, de alguna forma, ese amor tiene que estar expresado en acciones concretas. No puede ser simplemente te amo. Obvio, es importante declarar y expresar el amor de la persona hacia el otro, pero no es suficiente con decirlo, sino que se tiene que expresar haciendo la voluntad de la otra persona. Porque aquel que los cumple, en verdad, es el que ama el nombre de Dios, desea unirse a Él, y no se puede unir verdaderamente a Él, no nos podemos unir a Dios, si no es con el cumplimiento de los 248 mandamientos positivos. O sea, ¿cómo nos podemos unir a Dios? La única forma es haciendo lo que Él espera de nosotros. ¿Y qué es lo que Él espera de nosotros? Ya lo escribió en la Torá. Dios, la única vez que reveló su voluntad al pueblo fue en el monte Sinai, cuando Él expresó abiertamente frente a más de 3 millones de personas su voluntad, los 613 mandamientos que están expresados en los 10 mandamientos de la Torá. Entonces, ¿cómo me voy a unir a Dios?
diciéndole Dios te amo. Dios dice, si me amás, hacé lo que yo quiero, lo que espero de vos. Si me amás, ayuda a la casa. Si me amás, ayuda con los chicos. Si me amás, hacete de acá. Si me amás, ponete tefilim. Si me amás, respetá el Shabbat. Si me amás, sé una persona sincera, decente, no engañes. Y cada uno de los mandamientos de la Torá. Sigo leyendo. Porque estos son los 248 órganos del rey, como explicamos antes. De la misma forma que el ojo es quien atrae, es el recipiente para atraer la fuerza del alma, que es la visión, y el oído atrae la fuerza del alma, que es la escucha. De la misma forma, las mitzvot son los órganos de Dios. Y por medio que la persona cumple con las mitzvot, atrae la divinidad al mundo. Para decirlo de alguna manera, tal como se ha explicado en otra parte. Lo vamos a ver más adelante en el Tania. Y continúo. El temor, ahora, nosotros sabemos que existe el amor a Dios, Avat Hashem, y existe también Irat Hashem, el temor a Dios. Entonces ahora explica qué es el temor a Dios y cuál es y raíz de qué es. El temor es la raíz de la observancia de los 365 mandamientos prohibitivos. El temor a Dios es la base de abstenerme de cualquier prohibición de la Torá. Si yo temo a Dios, no voy a transgredir. Si yo temo a Dios, no voy a robar. Si yo temo a Dios, no voy a transgredir el Shabbat. Si yo temo a Dios, no voy a comer algo que está prohibido. Porque Él, la persona temerosa de Dios, temerá rebelarse contra el supremo Rey de Reyes, el Santo bendito sea, porque la persona no se va a atrever a transgredir, una persona temerosa de Dios no se va a atrever a transgredir lo que Dios no quiere que uno haga. ¿Por qué? Porque como le temo a Dios, le tengo ese respeto, entonces nunca voy a hacer algo en contra de su voluntad. O bien, un nivel más profundo de temor, que es el de la persona que se siente avergonzada, como habíamos visto en el capítulo 3, si no me confundo, que es como la persona que está frente a un tzadik. Si yo estoy frente a un tzadik, no da para hacer algo en contra de... No da. Es como que me da vergüenza. Si yo tengo conciencia de que Dios me está mirando constantemente, no da para transgredir. Es como que me da vergüenza. No da. Por eso, como explicamos esa vez, de que si la persona tendría respeto a Dios como le tiene respeto al hombre, nunca pecaría. El de la persona que se siente avergonzada ante la grandeza de Dios, por lo que no se rebelará contra los siempre examinadores, ojos de su gloria, haciendo lo que es malo a sus ojos. La persona nunca, si va a tener vergüenza de Dios, en el sentido del respeto, nunca va a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Lo que es malo a sus ojos. A saber qué es lo que es malo a los ojos de Dios. Cualquiera de las cosas abominables, odiadas por Dios, que son los 365 prohibiciones de la Torá, que estas 365 prohibiciones de la Torá son las clipot y la sitra hará, como ya explicamos en el capítulo 1, que es la cáscara, el otro lado de la voluntad de Dios. Que cuando una persona comete un pecado, se nutren del hombre en lo bajo. ¿Cómo recibe el mal fuerza? Dios creó el mal, es verdad. Pero ¿de dónde vive el mal? ¿De dónde recibe fuerza? Recibe fuerza del pecado del hombre. Cuando una persona de alguna forma peca, es como que le está dando fuerza al mal. Y darle fuerza al mal es como darle un arma al enemigo. Es ridículo. ¿Cómo voy a cometer un pecado si le estoy dando fuerza a realmente lo que va a estar en contra mío? Cabalísticamente está explicado que cuando una persona cumple la mitzvah, entonces eso hace que la luz de Hashem se invista en un recipiente. Orot bekeilim. Y cuando una persona comete un pecado, es como que agarra ese recipiente y le hace un agujero. ¿Qué pasa con esa luz? ¿Qué pasa con ese contenido? Se va, se pierde. ¿Y dónde cae? Cae en la fuerza del mal. O sea que el mal realmente existe
solo porque la persona le da fuerza para existir. En el momento que en el momento que la persona deja de cometer un pecado, se arrepiente, el mal inmediatamente deja de existir. Y concluyo. Se nutren del hombre en lo bajo y se sostienen de él a través de su violación de los 300 mandamientos prohibitivos. O sea, como dijimos recién, el mal se nutre de los errores de uno. Es como decir que la oscuridad existe cuando yo no ilumino. En el momento que prendo la luz, automáticamente se va la oscuridad. Si Dios quiere, vamos a continuar con el capítulo 4, hablando sobre las vestimentas del alma en nuestro próximo encuentro. Que tengamos una excelente semana.